¿Hacia qué futuro vamos? ¿Cuáles son las nuevas tendencias para los próximos años? En un mundo globalizado, la tecnología y el planeta han tenido cambios radicales. Así surge un nuevo mundo, una nueva evolución, una gran transformación y surgen nuevas tendencias tanto para la humanidad como para el conjunto del planeta. Con Scandia viene algo diferente, pensamos y actuamos diferente. Ante los retos del cuidado ambiental y el entorno post-COVID, Scandia siempre busca innovar y sumarse a las tendencias globales en el mercado. En Scandia, creemos firmemente que ser parte de este cambio y de nuevas tendencias son la clave. Por eso, ratificamos nuestro compromiso con la sostenibilidad y la promoción de inversiones responsables a través del gran estreno y lanzamiento del portafolio Scandia Global Investment ESG y el lanzamiento de Scandia Global Tech, fondos de inversión que invierten en empresas de software, hardware, semiconductores. Cultivemos en inversiones más sustentables. Tomemos decisiones conscientes. Bienvenido a nuestro gran evento. Para nosotros es muy importante que participes para poder empoderarte, pero sobre todo entregarte herramientas y el conocimiento necesario para poder tomar las mejores decisiones. Para tener una mayor experiencia, te recomendamos conectarte a través de tu computadora, mantenerte cerca de tu router o módem de internet. Una opción ideal es conectarte con el cable de red. Todas las preguntas que tengas las puedes hacer a través del chat. Al final, abriremos un espacio para responderlas junto con nuestros panelistas. Si no nos escuchas correctamente o si no puedes ver la presentación, escríbelo en el chat para darte solución. Disfruta y aprovecha este evento. Y si al final te gustó, exprésalo en tus redes sociales. Nos puedes encontrar con el @ScandiaMéxico. Gracias por asistir. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto tenerlos con nosotros en este primer webinar del 2023. Soy Jaime Álvarez, vicepresidente de inversiones de Scandia Latam. Y antes que nada, pues desearles a ustedes y a su familia que tengan un gran 2023. Y pues vamos a iniciar justamente con un poco de las perspectivas que estamos viendo para este nuevo año. Para ello tenemos pues un invitado muy especial, Carlos Ramírez. Carlos, gracias por estar con nosotros. Gracias, Jaime, por la invitación. Un feliz año a todos. Gracias, Carlos. Pues les comento un poco de Carlos para quienes no hayan estado con él en otros webinars, porque la verdad es que lo hemos tenido y siempre nos da una luz muy interesante de lo que viene hacia adelante, no solo en temas económicos, sino en temas políticos. Carlos es actualmente director de servicios financieros, energía y farma para Integralia Consultores, una empresa que asesora a empresas e inversionistas en temas de riesgos y oportunidades de inversión en México. Carlos, antes de tener esta posición, pues tuvo bastantes cargos tanto en la parte pública como privada. Fue presidente de la CONSAR, antes de eso fue vocero en Pemex, también fue responsable de la evaluación de riesgos en México para la empresa Eurasia Group y previamente fue economista en jefe para Casa de Bolsa Banorte. Carlos es economista del ITAM y politólogo de la UNAM. Tiene una maestría en políticas públicas de la London School of Economics y una maestría en política económica de Columbia en Nueva York. Carlos, pues de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. La idea es que nos vas a pasar una presentación con algunos de los temas que estás viendo para este año y nosotros vamos a tener una conversación muy guiada de lo que ustedes nos vayan dejando en la sección de preguntas y respuestas ahí en el Zoom, la pueden ver como Q&A. Ahí, por favor, váyanos escribiendo sus dudas, sus preguntas, para que eso sea la guía para el conversatorio de la parte final de este webinar. Entonces, pues, Carlos, adelante, la presentación es tuya y por acá estaremos viendo sus comentarios y sus dudas. Muchas gracias, Jaime. Nuevamente un saludo a todos. Un gusto poder estar aquí nuevamente con Scandia y ahora en un año muy interesante que se vislumbra ciertamente con muchos desafíos, pero también con un año de oportunidades. Entonces, la presentación debe estar por ponerse rápidamente. Aquí está. Ahí estamos. Muy bien, pues para comenzar con el 2023, quisiera simplemente hacer una breve recapitulación del 2022. Fue un año tremendamente complejo en materia financiera y hago alusión a lo que en el
a finales, específicamente creo que fue el 1 de abril del 2022, compartí con ustedes como la visión del resto del año. Creo que nos sirve de guía para entender bien lo que está frente a nosotros en el 23. Anticipábamos que la economía norteamericana seguiría jalando a la economía mexicana gracias a nuestra alta integración de nuestros sectores manufactureros, que las cadenas de suministro seguirían afectadas y que la inflación seguiría generando fricciones en la economía global, que se aceleraría el ciclo de normalización monetaria en Estados Unidos, si bien el escenario base seguía siendo, y creo, ahorita lo comentaremos, sigue siendo el de un aterrizaje relativamente suave para Estados Unidos, y que Banxico tendría que mantener el ciclo alcista de tasas, pero que México, aún en un entorno complejo, difícil, seguiría observándose positivamente vis a vis otros mercados emergentes gracias a su estabilidad macroeconómica, el TEMEC y a todo el ruido positivo del nearshoring. En todo caso, concluíamos en esta apreciación del primer trimestre del 22 que el crecimiento seguiría siendo moderado y que habría todavía un importante riesgo político doméstico. ¿Qué ocurrió finalmente? Aquí, de manera muy sucinta, lo señalo. Por supuesto, por segundo año consecutivo la inflación sorprendió a todos, por su virulencia, por su persistencia. No solo ahora explicada por choques de oferta, que anteriormente, o al menos en el 21, fue la explicación central de por qué de pronto se destapó la inflación, los problemas en las cadenas de suministro, sino ahora también por presiones de demanda, que pues sorprendieron a los mercados y explican en buena medida el muy mal desempeño que tuvieron tanto los mercados accionarios como los mercados de renta fija. Eso motivó que la Fed tuviera que acelerar su ciclo de normalización monetaria ante la clarísima evidencia de haber quedado atrás de la curva. Creo que pocas veces habíamos visto a la Fed quedar tan atrás de la curva como lo que ocurrió en el año pasado, y pues tuvo que apretar el acelerador. Y por tanto esa situación pues generó una enorme volatilidad en los mercados. La economía norteamericana, a pesar de que llevamos meses hablando de una posible recesión, la verdad es que ha seguido resistiendo. Siguió resistiendo en el 2022, mejor a lo anticipado, si bien ya para cierres del año hay señales de debilidad. Ahorita comentamos al respecto. Banxico tuvo que responder igualmente con alzas superiores a lo previsto, que también agarró, digamos, vamos a poner, sorprendió al mercado de renta fija doméstico de manera muy, muy clara. Y México, sí, en efecto, se cumplió este vaticinio de que se siguió viendo relativamente bien frente a otros mercados emergentes. Creo que diría, para cierre del año del 2022, la historia del nearshoring ya está en todos lados. Es decir, ya es un tema que está presente no solo en los círculos empresariales, financieros, sino está tomando ya preeminencia en discusiones en todos lados, en todo el mundo. Y para finalizar, decir que el crecimiento económico fue superior a lo anticipado, ¿no? Prácticamente el doble de lo que anticipaba el consenso de los analistas, más o menos a finales de ese primer trimestre, cuatrimestre, si bien apenas se están alcanzando los niveles prepandemia que teníamos previamente. Bueno, hablemos del 23 rápidamente. Un año para el olvido en los mercados. Esta lámina es demoledora, grafica el comportamiento del S&P versus los Treasury Bonds, y ese pequeño triangulito amarillo es el 2022, un muy mal año en acciones y un muy malo año en renta fija. No les estoy diciendo evidentemente nada que no conozcan, pero no deja de ser llamativo que se tuvo uno de los peores años en la historia reciente en materia financiera. Y esto pues todos lo resentimos y pues sí, creo que deja un precedente importante para este 2023. Pero hablemos de las interrogantes que van a estar marcando el rumbo de la economía global y de los mercados financieros. Creo que hay 5 preguntas de fondo. ¿A qué ritmo descenderá la inflación? Estamos clarísimos de que ya se alcanzó el pico, de que ya estamos en una fase descendente. La pregunta de fondo es si la inflación va a bajar rápido, a tal grado que lleguemos hacia finales del 2023 a las metas que ha establecido la Fed de regresar nuevamente a niveles del 3% de inflación, o mostrará resistencia. Ahorita comentamos al respecto.
¿Cuál es la tasa terminal de la Fed? Todo el año pasado se estuvo especulando y hablando sobre esto, y al final del día los mercados se equivocaron una y otra vez en anticipar cuál sería esa tasa terminal. Creo que hoy estamos más claros respecto a dónde más o menos podría terminar, pero la duda también es cuánto tiempo se va a mantener elevada la tasa, no solo qué nivel va a alcanzar. ¿Habrá una recesión global? Es decir, finalmente los bancos centrales con este endurecimiento de su política monetaria, ¿conducirán a una recesión global? Vamos a tratar de responderlo. ¿Habrá una recesión en Estados Unidos? Y si la hay, ¿será profunda? Y si será un año de recuperación en los mercados. Respondo los 5 puntos brevemente y pasamos a México. Los precios, digamos, que han estado, las presiones de precios que vimos a lo largo de todo el año pasado, por supuesto la invasión rusa a Ucrania complicó aún más el panorama inflacionario, no estaba en el escenario base de inicios del 22. Y eso pues detonó un alza sin precedentes en los alimentos y en los commodities. Tanto los alimentos como los commodities han tenido un regreso significativo, es decir, ya desde hace varios meses alcanzaron su pico, ya ha empezado a bajar, pero no perdamos de vista el nivel que tenían antes de que iniciara este proceso. Es decir, sigue estando muy por arriba de donde estábamos antes, digamos, de la pandemia y antes de que iniciaran las afectaciones más visibles a las cadenas de suministro de la inflación. Entonces, sí, es una buena noticia, están cediendo, pero se mantienen en niveles elevados. Claramente hay una mejoría en las cadenas de suministro. Los costos del transporte marítimo han bajado ya prácticamente a niveles del 19-20, como se aprecia en esta gráfica que pues sí tomé directamente de The Economist, pero creo que es muy visible. Y este índice que calcula la Reserva Federal de Nueva York en Estados Unidos, que se conoce como el índice de presión de las cadenas de suministro globales, ya descendió de sus niveles máximos, muy visible, pero todavía no alcanza los niveles prepandemia. Y en los últimos meses ha mostrado un poco de resistencia. Entonces, creo que todavía se observa algo de resistencia y eso se ve retratado en los datos ya más específicos de inflación en Estados Unidos, que son los que tienen preocupados todavía a la Fed. Es decir, hoy tuvimos datos inflacionarios en Estados Unidos, salieron acorde a lo que esperaba el mercado, en general buenos datos, un retroceso importante, pero si uno ve los datos del índice core, es decir, el subyacente americano que elimina los componentes volátiles de energía y alimentos, la realidad es que todavía se ve un nivel de resistencia significativo. Por ejemplo, el Core CPI que salió hoy, 5.7, muy lejos de donde estaba antes del inicio de la pandemia, que rondaba los 2%. El índice de precios core, el PCE, que es una medida favorita de la Fed, también muy lejos todavía. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Todavía hay mucho camino por recorrer y hay todavía dudas respecto a qué tan rápido va a converger la inflación y por tanto seguirá siendo un factor de la mayor relevancia e importancia para los próximos meses. Y por supuesto la Fed no podrá cambiar su postura agresiva, por supuesto va a disminuir el ritmo de endurecimiento monetario y más después de estos últimos datos. Pero en tanto no converja claramente hacia un nivel, vamos a llamar cercano entre el 2 y el 3%, la Fed tendrá que mantener firmeza y por tanto muy probablemente seguiremos con tasas altas un buen tiempo más. Ya lo han ido anticipando los distintos presidentes regionales de la Fed, el propio Powell, en el sentido que no van a bajar tasas este año y creo que han sido muy consistentes. El mercado parece tener dudas, pero me parece que debemos de nunca, como dice la consigna, nunca pelear a la Fed. Hablemos de recesión. Señales muy visibles de posible recesión en Estados Unidos. Los indicadores tradicionales que siguen los mercados, los inversionistas, están apuntando claramente a una recesión. Este spread entre el Treasury de 10 y de 2 años, que es un indicador líder que casi nunca falla, está con señales de alerta muy claros, muy visibles. El indicador líder del Conference Board también. Entonces, si uno viese estos datos, diría, Estados Unidos ya está en recesión. No hay duda y seguimos especulando sobre ella, pero en realidad ya estamos en una. Pero si nos vamos a otros datos,
particularmente en el mercado laboral y en general la evolución del PIB, la historia no es tan clara. El mercado laboral sigue mostrando una enorme resiliencia. Esta es la nómina no agrícola en Estados Unidos del año 22-21 y bueno, desde el año 2001. Los últimos 2 años se han creado 10 millones de empleos en Estados Unidos, 11 millones de empleos. Se perdieron 9 en la pandemia, pero si bien los mercados anticipaban, digamos, que siguiera un buen ritmo de crecimiento en la nómina no agrícola, la verdad es que sorprendió a los mercados consistentemente al alza y se creó un número de empleos muy significativo, aún en un año de un moderado crecimiento acumulado. Entonces, el mercado laboral sigue mostrando fortaleza. Hoy los datos, estos que salen semanales de las peticiones de desempleo, siguen muy fuertes. No hay señales visibles de flexibilización del mercado laboral en el sentido de un menor ritmo. Y esto debe tener preocupado a la Fed. Es una buena noticia desde el punto de vista económico, pero debe de tener preocupada a la Fed. La gráfica del lado derecho muestra lo que está anticipando el Banco de la Reserva Federal de Atlanta en cuanto al PIB que se va a dar a conocer a fines de este mes. Y sorprendentemente, también sorprendiendo al mercado, está anticipando un PIB de 4%. Entonces, ¿cuál recesión? ¿Dónde está la recesión? Sí hay algunos indicadores que apuntan a ello, pero otros indicadores siguen mostrando fortaleza y resiliencia. Y entonces se ha seguido posponiendo este tema de la recesión. Y entonces, claro, los mercados han tenido que reaccionar en tanto en la discusión de la famosa tasa terminal de la Fed. Del lado izquierdo aparece lo que se esperaba en el mercado iba a ser, digamos, dónde íbamos a estar en junio del 2023 en cuanto a las tasas de interés. Y ustedes no sé si alcanzan a apreciar, pero el mercado estaba más básicamente hacia los 4%, ¿no? de tasa Fed. Ya para enero del 23 eso cambió y más bien ya está hacia los 5%. Y a fines de diciembre el mercado está anticipando que va a estar más o menos entre 4.5 y 4.75 la tasa. Es decir, está anticipando que empiece una reducción de tasas hacia la última parte del año. Aquí son las expectativas del día. Esto cambia todos los días, pero lo que quiero decir es que ha sido muy cambiante y variable y volátil la forma en cómo cambian las expectativas. Entonces, en resumen, y para cerrar ya el tema internacional, irme rápidamente a México. Quiero terminar con esta gráfica, son muchos números, pero lo que trae es los rendimientos históricos desde 1928 del S&P y del Treasury de 10 años. Ustedes podrán apreciar que los verdes, que son los años en donde hay retornos, donde hay plusvalías, pues son claramente predominantes sobre los años rojos, que es donde hay minusvalías. Lo que es muy inusual es lo que pasó el año pasado, que haya minusvalías en el mercado de renta fija y en el mercado de renta variable. Pero lo que es más inusual, Jaime, es que haya 2 años consecutivos de que se pinte de rojo. Entonces, si algo nos dice la historia, es que parece estar a favor de que este año va a haber una recuperación en los mercados. Naturalmente, como sabemos, lo que pasó en el pasado no es garantía de lo que va a pasar en el futuro, regla número 1 de inversiones, pero sí estoy, esa es mi apreciación personal, por supuesto, un poco más optimista este año. Ya he empezado optimista. Creo que al final del día la economía norteamericana si cae en una recesión, va a ser una recesión moderada y todavía tengo mis dudas de si vamos a ver esa famosa recesión, pero ciertamente si la hay, una desaceleración más abrupta, será moderada, será manejable, vamos a llamar un aterrizaje relativamente suave, que creo que puede ayudar a que la Fed modere su ritmo de alza ya para subir tal vez un par de veces 25 puntos base más, esperar a ver cómo va evolucionando la economía, porque todavía, recordemos, siempre hay un rezago en las acciones de la Fed y el resultado y el impacto en la economía directamente, y por tanto podríamos tener un mejor año, Jaime. Estoy viendo algunas señales positivas, sin dejar de reconocer que sigue siendo un entorno altamente incierto en cuanto a la inflación, en cuanto a la tasa terminal de la Fed y en cuanto a la posible recesión en los Estados Unidos. Vámonos a México rápidamente porque tengo ya unos minutos más. Creo que en México igual
5 interrogantes. Estabilidad macro. Sí, México se ve cada vez mejor frente a otros mercados emergentes. Todos los indicadores macro en general, digamos, podríamos discutir algunos detallitos, pero se ven fuertes, se ven firmes. Y México se está viendo cada vez mejor. La medida de riesgo, los famosos CDS, han tenido un rally importante en las últimas semanas y México está tradeando prácticamente ya a un nivel incluso superior al que nos tienen calificadas las calificadoras. Entonces, y no es gratuito. Tenemos buenas señales macro. Ahorita lo menciono. ¿Seguirá firme el peso? Sí. Ha empezado el año impresionante, el superpeso, y los flujos siguen muy firmes. Y no veo ninguna razón por la cual esto vaya a cambiar. Entonces va a ser otro año de fortaleza cambiaria, en mi apreciación. ¿Ya alcanzamos el pico de inflación? Sí. ¿Bajará rápido? No. Hay factores de demanda que van a hacer que nuestra inflación sea mucho más reticente, incluso a la norteamericana. Estoy anticipando inflación pues para todo el año del orden de más del 5%. Estoy más en el campo del 5,5%, capaz de un 6% nos sorprende otra vez, ¿no? Estoy viendo señales de resistencia importantes. Sí, menor que la del año pasado, pero una reducción lenta. ¿Seguirá el alza en tasas de interés? No le va a quedar a Banxico más que seguir también apretando, ciertamente un menor ritmo, pero se van a quedar un buen tiempo altas las tasas y nuestro crecimiento va a disminuir respecto al del año pasado, que va a ser 3.1%. Yo estoy más en un campo un poquito más optimista, más hacia el 1,5%. Algunos colegas están, creo yo, demasiado pesimistas, alertando de un posible crecimiento negativo. El consenso anda como en el 1%. No me sorprendería a mí que volviera a sorprender ligeramente al alza ese mercado. Rápidamente algunos datos. Las anclas de estabilidad macroeconómica están ahí, están firmes. El sistema financiero se ve bien, las finanzas públicas con sus temitas, pero se ven mejores a los anticipados. Las cuentas externas están como nunca, muy firmes. La autonomía del Banco Central, que también podemos discutir ahí algunos de lo que ha pasado en el Banco de México, pero en general la autonomía se resiste y el TEMEC y la potencia exportadora no se van a ir. El peso se va a mantener fuerte simple y llanamente porque todo está a favor del peso en este momento. El spread de tasas sigue muy alto y sigue siendo muy atractivo mantenerse en pesos. Nuestras ventajas relativas frente a otros emergentes, voltemos a ver el mundo emergente y la verdad es que hay mucho desastre en el mundo emergente hoy en día, macro. México no es el caso. Los flujos siguen muy firmes. Todos fueron testigos del rally, de la entrada de capitales muy importante que hubo en diciembre, desde noviembre, pero en diciembre muy significativo, sobre todo para el mercado de renta fija. La profundidad del mercado del peso, que por mucho es el más sólido de nuestras contrapartes en América Latina y de la mayor parte de los mercados emergentes. Y la historia del nearshoring probablemente sea marginal, esa historia en el efecto sobre el peso, pero no deja de ser un fenómeno que ayuda a, pues en este momento, a que el peso sí se vea muy firme y creo que vamos a tener un año de fortaleza cambiaria. La mala noticia es que Banxico está lejos de haber terminado, ¿no? O sea, los datos inflacionarios no dejan de ser malos en general. Salió esta semana el dato final de la inflación, 7.82, incluso tuvo un ligero repunte. Sí, la subyacente ya parece haber alcanzado su pico, pero está altísima, 8.35. Y vean ustedes dónde está la subyacente de servicios y de mercancías. La de mercancías parece ya haber empezado también gradualmente a disminuir las presiones, pero están en 11%. Y la de servicios me preocupa. La de servicios me preocupa porque está arriba del 5% y esa es la más difícil de vencer. Entonces creo que Banxico va a tener todavía va a tener que poner mucha atención a la inflación en México, el aumento del salario mínimo de arranque del año, los aumentos en los precios de la gasolina y de la electricidad que ha determinado el gobierno y otras acciones parecieran estarle echando un poquito más de lumbre a la hoguera. Entonces creo que va a ser difícil que veamos una convergencia muy acelerada hacia los niveles que busca Banco de México, que son, vamos a llamar, entre 3 y 4%. El nearshoring va a ser una historia creciente, da para muchos años esta historia.
No la veamos como la panacea, esto no nos va a sacar de nuestros problemas estructurales, pero ciertamente desde el punto de vista financiero y historia positiva de México es una muy buena historia. Y las señales crecientes de que sí está ya en el terreno ocurriendo este fenómeno del nearshoring. Esta encuesta, perdón, no puse ahí la fuente, se me borró, es de una encuesta del Banco de México que levantó hace relativamente poco, en donde un porcentaje muy importante de empresas, sobre todo manufactureras exportadoras, están reconociendo que están viviendo y sintiendo mayor demanda por sus productos como resultado de este fenómeno. Entonces, toda esta historia de que no hay campos, no hay parques industriales disponibles, todo está saturado, están subiendo los precios, la mano de obra está muy difícil de conseguir, sobre todo en el Bajío, occidente y norte del país. O sea, está ocurriendo un fenómeno, pero también creo que no debemos sobredimensionarlo, pero pues es una buena noticia y debemos aprovecharla. La economía mexicana sorprendió el año pasado con un crecimiento superior al anticipado. No tiene mucho caso explicar las razones, pero el punto es que sí hubo claramente un mejor resultado. El consumo se comportó bien, el sector exportador se comportó muy bien. La inversión ha seguido rezagada, pero ahí va con cierta recuperación. Y cerró el año, este indicador lo calcula la OSD, es el PIB semanal. Yo lo sigo muy de cerca porque ha sido bastante consistente y bastante acertado. Y entonces el año cerró más o menos con un crecimiento del orden del 3%. No es malo, sí hay ya algunas señales de desaceleración, sí se ven más visibles, el sector externo está empezando a resentir. Los datos de producción industrial, sobre todo en la parte manufacturera más recientes, mostraron una caída. Sí empieza a haber algunas señales de moderación. El consumo ha estado más creciendo a menor ritmo, pero en general cerró bien el año. Y eso me da a mí, digamos, elementos para pensar que la economía tiene cierta resiliencia y que si bien va a ser un año de menor crecimiento económico, creo que no vamos a llegar a los escenarios de cero o incluso crecimiento negativo. Esa es, por supuesto, nuestra apreciación. Concluyo simplemente dejando algunas ideas para este año y el último tramo del sexenio, que van más o menos en línea con lo que he mencionado. Se van a mantener los pilares de estabilidad macroeconómica, se van a sostener. Olvidémonos de esta idea que por ahí de pronto algunas personas sugieren de que va a haber una crisis financiera al final del sexenio. No, no la va a haber. No es la preocupación. Hay otras preocupaciones, pero esa no va a ser. Hay algunas buenas noticias de México, el TEMEC, el nearshoring, Estados Unidos va a seguir siendo soporte, más allá de que el riesgo de recesión en Estados Unidos sigue siendo relevante, pero es, a mi apreciación, altamente improbable una caída muy profunda. Ya termino. Relaciones entre el gobierno y la IP van a mejorar, han mejorado en el margen, pero la confianza no va a recobrarse, digamos, estos últimos 2 años, va a ser 2 años de mucho ruido político, y el TEMEC, el riesgo TEMEC y de las consultas de energía sigue siendo el más relevante. El crecimiento va a ser modesto en 23 y 24, el acumulado del sexenio perdido en materia de crecimiento, muy poco. La atención del gobierno va a estar centrada en pocos temas. Creo que las sorpresas negativas van a estar relativamente acotadas, pero eso sí, el próximo gobierno va a heredar pasivos significativos que tendrá que enfrentar muy rápidamente. Aquí termino, Jaime. Esta es la presentación. De acuerdo, Carlos. Muchas gracias. Clarísimo. Y creo que si tuviéramos que hacer como un resumen de lo que fue 2022, que es al final de cuentas el antecedente que tenemos para arrancar este 2023, es que 2022 fue un año realmente de muchas sorpresas, ¿no? A nivel global, creo que este tema que comentabas, la sorpresa inflacionaria, creo que fue probablemente lo más complicado, que tiene a su vez el antecedente de la sorpresa que nos dio Rusia invadiendo a Ucrania, que también era algo que definitivamente no estaba en el radar ni de los mercados, ni en general del mundo político. Y toda esta sorpresa, digamos, es un poco ahora el antecedente que tenemos que ver cómo se resuelve en el 2023, ¿no? Que definitivamente esta misma sorpresa hace que los bancos centrales tengan, como tú bien dijiste, que apretar esas subidas de tasas de interés, que por sí, a su vez, hacen que las minusvalías de los mercados también terminen siendo pues muy exageradas, muy extremas con respecto a cualquier perspectiva histórica que las tenemos, ¿no? Creo que esa gráfica que comentaste ahí de los puntitos es muy clara. El nivel, digamos, de minusvalías, que además no solamente se da en renta fija, sino en renta variable, una combinación que pocas veces se ve en la historia, ¿no? Entonces,
creo que dentro de todo, pues pasamos el 2022 realmente como un año de completo estrés en el tema de mercados financieros, ¿no? Probablemente no todo mundo en nuestro día a día durante el 2022 nos estábamos dando cuenta que era un año completamente de estrés, y de hecho creo que va a quedar como referente de cuando queramos hacer un análisis de escenarios, de peores escenarios, de escenarios de estrés. El 2022 va a estar ahí presente, ¿no? Tal como lo fue el 2008, tal como lo fue el .com, probablemente en este año todavía sin tener una etiqueta como esos años lo tuvieron, el 2008 pues la crisis bancaria, el 2001 el .com, creo que en este momento el 2022 todavía no tiene su etiqueta tal cual, probablemente va a ser el año de la guerra rusa y exactamente, y inflación que no veíamos hacía años. Pero sí fue un año de estrés, ¿no? Lo interesante ahora sí entrando hacia 2023 es pues, ¿qué tanto este tema, que ya en algunos sentidos está al menos tratando de tener una salida, y muy particularmente el tema de inflación, coincido contigo que ya estamos probablemente sí con muchas interrogantes, pero sí al menos ya con una tendencia a la baja, ¿no? Eso creo que ya es una buena noticia por sí misma. Vamos, yo creo que a seguir preguntándonos qué tanto los bancos centrales van a tener que seguir subiendo en 2023. Creo que no estamos exentos a que todavía nos toque ver unas reevaluaciones de que los bancos van a tener que subir más, pero creo que ya sería mucho más marginal de todas las reevaluaciones que tuvimos que hacer de a dónde iban los bancos centrales el año pasado, ¿no? Entonces, por sí mismo, eso creo que también es una buena noticia. Probablemente sí el tema reflector del 2023 va a ser el tema del crecimiento económico. Tú mismo lo decías, hay creo que todavía una duda importante de qué tanto vamos a entrar en recesión en un país como Estados Unidos. Estaba viendo un poco, pues, el porcentaje de analistas que ven una recesión anda por ahí entre el 50-60%. Y el resto cree que no vamos a estar en una recesión, un poco en el estilo que tú lo comentabas, porque hay unos elementos que no nos hacen pensar que la recesión es factible, particularmente el tema de empleo, ¿no? Digamos que en los eventos en los que se han dado recesiones, que ahí hago un paréntesis, una recesión básicamente sería pues estar técnicamente 2 trimestres o más en crecimiento negativo en una economía, ¿no? En épocas pasadas creo que nunca ha ocurrido que se dé una recesión y que el mercado laboral esté sólido. O sea, siempre el tema de recesión va acompañado de un mercado laboral, pues sí, con muchos problemas, y aquí no lo estamos viendo. Claro, no estamos exentos a que en los siguientes meses esto pues empiece a descomponer, pero suena un poco exagerado que se descomponga tan rápido, dado que estamos partiendo de un nivel de tanta solidez en este mercado laboral americano, ¿no? Entonces, creo que un poco eso es como para redondear que estamos entrando en un 2023, sí todavía con muchas dudas, pero con unas oportunidades probablemente un poco más claras, ¿no? El tema de renta fija que comentabas, 2 años seguidos de rendimientos negativos en renta fija en Estados Unidos, pues nunca habíamos visto 3 años seguidos. Por ahí estaba viendo tu gráfica, había un par de años con terreno negativo en 2 años, pero de hecho cuando veía el año siguiente, las recuperaciones eran muy fuertes, muy importantes. Entonces, eso pareciera ser, como dices, no siempre se repite la historia, pero pareciera ser que el mundo de la renta fija está mejor posicionado. La renta variable, por su lado, creo que sí va a ser mucho más dependiente de este tema, de cómo se resuelve el tema del crecimiento económico. Al final de cuentas, mercados accionarios, crecimiento económico, hay una relación muy directa ahí. Y entonces, bueno, pues ahí sí nos va a tocar ver cómo se va a ir desarrollando estos temas de crecimiento. Por acá hemos recibido ya algunas preguntas y bueno, creo que algunas de ellas ya se contestaron en la presentación que hacías y otras pues de alguna u otra forma han tomado ya algo de estos puntos, pero bueno, acá nos preguntan, hay algunos analistas que siguen pues sí muy negativos con mercados, ¿no? Y que todavía están como muy cautelosos. Yo ahí, y te daría también la palabra, yo creo que ahí probablemente esa perspectiva tan negativa probablemente es para aquellos analistas que efectivamente están viendo un tema de recesión complicado, ¿no? Pero como lo hemos hablado, hay una mitad de analistas que están en ese punto y hay otra mitad que no lo están viendo así. Entonces, en general, tú, ¿qué respuesta o cómo responderías a esas personas que todavía siguen tan negativas? Probablemente en la parte de renta variable. Creo que ya en la parte de renta fija hay un poco más de consenso que las cosas sí están mejorando.
Sí, digo, y en renta fija, porque estos niveles de tasas son muy atractivos. Claro. Son muy atractivos. Es decir, aún incluso, por ejemplo, en el caso de México, el rally que ha habido más reciente, pero pues los niveles de tasas que estamos viendo es verdaderamente un 7 a 10,5%. No lo habíamos visto en mucho tiempo. Claro. Y estar ahí, por supuesto, es una gran oportunidad. Entonces, coincido. En parte de renta fija, o sea, no exento de todavía incertidumbre respecto a lo que pasa con la inflación, las tasas de interés en Estados Unidos y obviamente en México, pero se ve un poco mejor. La duda de la recesión, pues ahí claramente hay dos campos muy bien fragmentados, ¿no? Muy bien separados. Hay quien dice, sí va a haber una desaceleración, ya la estamos viendo, el mercado inmobiliario claramente está afectado, el mercado de las hipotecas, hay una afectación. Sí, también hay señales claramente de que la inversión ha moderado su ritmo, el consumo ha mostrado señales contradictorias a veces, pero finalmente hacia un menor ritmo. El sector industrial ya está mostrando debilidad, mayor debilidad. Es decir, sí está teniendo efecto la medicina. La medicina de la alza en tasas de interés ya se está empezando a notar, pero en donde no se está notando es en el empleo. Y entonces viene una discusión interesante. No se está notando en el empleo porque todavía tiene que apretar más la Fed o porque hay un cambio de paradigma, porque tenemos condiciones post pandemia distintas que pudieran explicar que estamos en un ciclo un tanto distinto al de los ciclos tradicionales, que es como estamos midiendo este nuevo episodio. Entonces, bueno, mi opinión, reitero, es que Estados Unidos tiene, o sea, la resiliencia que estamos viendo en el mercado laboral da para pensar que la economía sí se está desacelerando, pero que tiene resistencias, tiene, vamos a llamar, anticuerpos frente a la desaceleración y que en todo caso el escenario sería el de una recesión breve. Ahora, sin descartar claramente la otra visión que es, no, la Reserva Federal va a tener que seguir aumentando tasas de interés, más de lo que está anticipando el mercado, porque la inflación no va a ceder tan rápido, porque también ahí hay resistencias y cambios, digamos, de patrones de consumo y otros fenómenos derivados de la pandemia. Por tanto, va a tener que subir tasas más agresivamente, más tiempo, y tarde o temprano esto le va a llegar al mercado laboral y vamos a tener una recesión más profunda. Esa visión también está ahí, no hay que dejar de mencionarla, pero me parece que hay elementos para pensar que el escenario más bien viene por el lado A, ¿no? De acuerdo, coincido contigo. Hay algunas otras preguntas, de hecho varias que tocan el tema del dólar, ¿no? Y es que hablando un poco de este tema de sorpresas, creo que ya a nivel local tuvimos también varias sorpresas, no solamente el tema de la inflación, que fue una sorpresa creo que generalizada y por ahí hubo un par de países en Asia que se escaparon, pero en general la sorpresa inflacionaria fue para todos. Pero entrando a México tuvimos creo que algunos temas de sorpresa, pues creo que más hacia el terreno positivo. Uno ya lo comentabas, el tema del crecimiento, mientras el resto de países con respecto a las expectativas de inicio de año, lo que terminó siendo su crecimiento fue muy por debajo. En el caso de México, de hecho, fue por arriba de lo que se esperaba que fuera, ¿no? Entonces, eso creo que es una primera sorpresa muy local, muy de México, pero también llevó de la mano la otra gran sorpresa, que es el tipo de cambio, ¿no? Y a eso me refería, que hay muchas preguntas sobre el tema del tipo de cambio, pues porque creo que estamos muy acostumbrados a un tema histórico donde definitivamente pues nosotros, y creo que eso es algo que pasa en todos lados, al estar en un país pues tú estás muy concentrado en los problemas, en la problemática que tenemos localmente y un poco te cuestionas que las cosas digamos se vean bien cuando tú internamente estás viendo problemas pues que te afectan directamente, ¿no? Creo que eso es algo que lo he visto en muchos países, particularmente en Latinoamérica, que me ha estado cuando te adentras en una economía, en una sociedad, pues creo que siempre es un poco más pesimista de lo que los internacionales ven al país por fuera. Y creo que el caso del superpeso, que ahora ya se le está diciendo ahí, así después de que ya rompimos la barrera, el piso de los 19, pues tiene muchas razones y tú creo que las comentaste, ¿no? Varias de ellas y es al final de cuentas una alineación de estrellas que nos está llevando al nivel donde estamos. Yo probablemente adicionaría una razón más, que es que pues en el mundo financiero a final de cuentas hay mucho tema relativo, ¿no? Entonces en el relativo, México
se está viendo bien contra muchos otros países que sí tienen unas problemáticas mucho más complejas de solucionar. Y particularmente el tema que comentabas de las finanzas públicas, ¿no? Creo que en México ha habido una disciplina ya de años que obviamente en momentos como este, pues es cuando están pagando, ¿no? Otros países emergentes, otros países pares de nosotros en Latinoamérica, creo que no han corrido con, digamos, con esa disciplina, y en todo caso los que habían corrido con esa disciplina en el momento de la pandemia fue un momento decisivo donde muchos decidieron, pues sí, meter dinero a la economía, tratar de lanzar el salvavidas a las poblaciones. Creo que acá en México no fue algo que hayamos visto, acá no hubo los apoyos fiscales que tuvieron la mayor parte de países, y ahora, 2 años después, que toca un poco pagar el precio de esos apoyos, pues los demás países tienen que pagar un precio mucho más grande que el que aquí hay que pagar, porque aquí prácticamente no hay que pagar nada porque no hubo ningún apoyo. Entonces, eso creo que pues es un poco la consecuencia de todos esos eventos, y al final de cuentas, pues el superpeso está ahí. Para los que lo preguntan, no es un espejismo, porque hay algunas personas que inclusive dicen, ¿será real esto? Creo que las cosas como tú las has puesto, pues son muy claras. Ahora, hacia adelante, lo comentaste ya, la fortaleza seguirá. ¿Tienes niveles? ¿Qué tanto? ¿Hacia dónde ves que pueda estar fluctuando el peso? A ver, con franqueza, o sea, nosotros no hacemos pronósticos del tipo de cambio, pero no me sorprendería que este rally que hemos visto estas últimas semanas se mantenga por un rato más. No perdamos de vista dónde estaba el peso antes de la cancelación del aeropuerto, ¿no? Y qué tendencia llevaba el peso en ese momento. Porque como que tenemos mucho en la mente los 20, ¿no? Como el nivel, digamos, donde nos ubicábamos en los últimos años. Pero en realidad antes del aeropuerto, poco antes de la elección, el peso estaba en 18 y medio, ¿no? Estaba en esos niveles. Y luego pues vinieron todo lo que ya sabemos, que poco a poco lo fueron llevando hacia niveles más de 19 y medio, 20. Mira, creo que tenemos una cultura, Jaime, todavía muy imbuida en la lógica del tipo de cambio fijo, y por eso nos cuesta trabajo creer esto que está pasando en este momento. En la época cuando el tipo de cambio fijo era una historia en donde quien decidía si se devaluaba o no se devaluaba el peso era el gobierno, ¿no? Había que meter reservas internacionales para apoyar un determinado nivel. Claramente no teníamos un mercado tan profundo de nuestra moneda. Teníamos un problema de cuenta corriente que hacía que el riesgo de una posible devaluación fuera mayor. En fin, teníamos condiciones radicalmente distintas a las que tenemos ahorita, pero seguimos en gran medida con esta cultura del tipo de cambio fijo. Tan es así que el gobierno está celebrando estas fortalezas del peso, cosa que me parece curiosa. Sí es una buena noticia que el peso esté fuerte, pero también no perdamos de vista, hay ganadores y perdedores con el tipo de cambio firme. Mi apreciación no es un espejismo, hay claras señales de por qué está ocurriendo esto, el nivel de tasas de interés, el diferencial, los flujos están muy firmes, México se está viendo bien, y yo francamente no veo razones para pensar que eso va a cambiar este 2023. Va a seguir así. Claro, habrá seguramente volatilidad, habrá momentos en donde pueda regresarse algo el peso, puede haber algún temor eventualmente de una recesión más profunda en Estados Unidos que podría llevar a que se reconsidere nuevamente este tema, pero en general yo lo veo muy firme. De acuerdo, Carlos. Un poco para ir cerrando, y salen nuevamente preguntas con respecto a temas de portafolios, de inversión. Creo que ya lo comentabas, la parte de renta fija está teniendo unos niveles de tasa muy atractivos. Creo que ahí estamos todos un poco más claros. Sí, puede seguir algo de volatilidad si la inflación no cede, pero en general creo que estamos en niveles atractivos. La parte de renta variable, lo repetimos, creo que es la que va a estar un poco más volátil. En todo caso, creo que sí poner en la mesa que para aquellas inversionistas pues que tienen un plazo de inversión de 5, de 6, de 7 años, no son malos niveles. Son, creo que, niveles para muchas empresas atractivos, particularmente algunos sectores como el sector tecnología, que fue pues uno de los más golpeados el año pasado, cayendo, las que menos caían eran 30%, pero hay empresas ahí con caídas de 50, 60%.
pues creo que muchas de ellas, no todas, hay que ser también analíticos en eso, pero muchas de ellas tienen modelos de negocio que van a seguir dando un crecimiento importante a futuro, ¿no? Entonces creo que si bien pueden seguir teniendo volatilidad, los niveles de entrada creo que no son malos, y en ese sentido el entrar de una forma probablemente promediada, poco a poco. Si yo tengo un monto que quiero invertir, pues a lo mejor no hacer la inversión completa el día 1, sino irmela llevando poco a poco conforme estas volatilidades nos den niveles de entrada que creo que los vamos a tener en el año, ¿no? Entonces eso yo creo que sería un poco como el consejo pues para nuevo dinero que necesitamos y que vamos a tener para invertir. Y bueno, pues finalmente un poco redondear también con todo el tema de otras regiones, ¿no? Creo que nos enfocamos mucho, obviamente, por la relevancia que tienen Estados Unidos y en México, pero no sé un poco tu visión en Europa, en China particularmente, que también son regiones, al menos que este año, inicio de año, pues traen los mercados accionarios europeos y de China unos rallies importantes, ¿no? Bueno, es que, a ver, hay dos buenas noticias que están ocurriendo tanto en Europa como en China. En China, claramente, se eliminaron todas las restricciones COVID de manera muy repentina, incluso sorpresiva, luego de ser por muchos meses condiciones leoninas. Y eso parece estar alentando la idea de que esta disrupción que ocasionó COVID y que mantuvo el crecimiento en 2022 relativamente por debajo de los promedios históricos, o al menos de los últimos años de China, pues va a tender a volver a converger hacia su nivel, vamos a llamar relativamente bueno, el 5 o 6%. Entonces, yo creo que China puede tener un buen desempeño, tiene sus problemas estructurales muy conocidos, un mercado inmobiliario, claramente una sobreinversión, hay muchos temas en el caso de China, está su problema demográfico que es muy, muy claro, pero me parece que, digamos, los temores que tenían los mercados de que sería un año de un problema recesivo en China, eso quedó atrás. Y en Europa también, en Europa, o sea, a ver, los riesgos no se han ido, ¿no? Y además ahí sigue el foco del conflicto potencialmente pudiendo escalarse este año, pero al final del día ha resultado mejor a lo anticipado el desempeño de la economía. Los temores de recesión que prácticamente hace 3 o 4 meses se hablaba de inminente, o sea, que era segura una recesión en Europa, pues ahora se está reconsiderando ese escenario y por tanto tal vez, digo, yo vi el Banco Mundial salió con su reporte este semestral muy pesimista, exageradamente pesimista a mi apreciación. No es que estemos en jauja, va a ser un año de menor crecimiento económico, no hay ninguna duda, pero tal vez estamos demasiado pesimistas en el tema del crecimiento y hay algunas señales un poco mejores a este arranque del 23. De acuerdo, Carlos. Pues creo que un poco también como conclusión de todo lo que hemos hablado es 2023 también debería de ser un año donde el tema de diversificación funcione mejor. Dentro de todas las sorpresas que vimos 2022, el tema de diversificación fue uno de esos poquísimos años donde realmente no funcionó estar diversificado, pero creo que en 2023 ya lo va a empezar a hacer, a funcionar, a que nos ayude a pasar estas volatilidades que seguramente vamos a seguir teniendo. Y por diversificación me refiero no solamente al tener algo de nuestro portafolio en renta fija y algo en renta variable, sino asimismo tener algo en México, tener algo en Estados Unidos, tener algo en China, en Europa, que es parte de lo que nosotros tratamos de hacer con los portafolios que tenemos construidos dentro de Scandia para los diferentes productos, ¿no? Entonces, creo que un poco, y ya cerrando por el tiempo, pues definitivamente creo que va a ser un año nuevamente muy interesante. Esperemos que las sorpresas seguramente van a seguir, pero esperemos que ahora sean sorpresas un poco más hacia el lado positivo con respecto a lo que fue 2022. Venimos de un año completamente de estrés. La probabilidad de que ese estrés se extrapole un año más creo que es un poco más baja. Hay que estar atentos a datos de crecimiento, datos de empleo, datos de inflación. Y sobre eso, pues manejar nuestras inversiones para tratar de pasar estos años de tanta incertidumbre, o estos meses próximos que seguirá la incertidumbre, pues de una mejor manera y seguir pues siendo constructivos con nuestro dinero, porque justamente en periodos como el actual de tanta inflación, pues lo que menos conviene es tener el dinero, digamos, ahí guardado, estacionado, sí, sin que tenga el potencial de crecimiento que sí lo puede tener con un portafolio de inversión bien armado.
Coincido plenamente. Creo que la clave es la diversificación. En el mercado de renta fija hay grandes oportunidades. Simplemente los niveles verdaderamente son muy atractivos, pensando que ese portafolio en 2 o 3 años puede ser muy rentable. Y en el caso de renta variable, sin lugar a dudas, las caídas que hubo el año pasado dan oportunidades de entrada muy interesantes, y coincido plenamente contigo. La clave es la diversificación, y si bien hay incertidumbre para este año, no perdamos eso de vista. Sigue habiendo factores que son inusuales, que venimos acarreando como resultado de la crisis de la pandemia, y todavía hay nubarrones. Pareciera que lo peor ya quedó atrás. Es decir, ese es al menos el escenario base. Por supuesto, hay que ir monitoreando esto día a día, pero ese sería el escenario base. Perfecto, Carlos. Pues como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartirnos todos estos conocimientos y estos análisis. Y bueno, pues a todos nuestra audiencia, muchas gracias por estar con nosotros en este primer webinar del año. Esperemos que esta información les haya sido de ayuda para iniciar esta planeación en este 2023. Y bueno, pues como el año pasado y como años anteriores, estaremos con ustedes en este tipo de eventos, actualizándolos de todo lo que vaya saliendo en temas económicos, temas políticos. Y pues nos vemos por acá muy pronto. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Jaime, por la invitación. Gracias. Hasta pronto. Soy fuerte porque así lo decidí. No solo disfruto el momento, lo vivo. Soy un suertudo. Estoy orgulloso de tomar mis propias decisiones al hacer lo que en verdad me apasiona, de estar con esa persona especial, por permitir que otras personas lleguen en mi vida y hacer planes en nuestras vidas que moldeen un mejor futuro. Por esto, soy más fuerte, porque al final, lo único que vamos a recordar son las cosas buenas. Y antes de que la vida me parezca que es corta, sé que estoy a tiempo de elegir mi futuro y empoderarme para hacer lo que me hace feliz. Scandia, tomemos decisiones. Soy fuerte porque así lo decidí. No solo disfruto el momento, lo vivo. Soy un suertudo. Estoy orgulloso de tomar mis propias decisiones al hacer lo que en verdad me apasiona, de estar con esa persona especial, por permitir que otras personas lleguen en mi vida y hacer planes en nuestras vidas que moldeen un mejor futuro. Por esto, soy más fuerte, porque al final, lo único que vamos a recordar son las cosas buenas. Y antes de que la vida me parezca que es corta, sé que estoy a tiempo de elegir mi futuro y empoderarme para hacer lo que me hace feliz. Scandia, tomemos decisiones. Soy fuerte porque así lo decidí. No solo disfruto el momento, lo vivo. Soy un suertudo. Estoy orgulloso de tomar mis propias decisiones al hacer lo que en verdad me apasiona, de estar con esa persona especial, por permitir que otras personas lleguen en mi vida y hacer planes en nuestras vidas que moldeen un mejor futuro. Por esto, soy más fuerte, porque al final, lo único que vamos a recordar son las cosas buenas. Y antes de que la vida me parezca que es corta, sé que estoy a tiempo de elegir mi futuro y empoderarme para hacer lo que me hace feliz. Scandia, tomemos decisiones. Soy fuerte porque así lo decidí. No solo disfruto el momento, lo vivo. Soy un suertudo. Estoy orgulloso de tomar mis propias decisiones al hacer lo que en verdad me apasiona, de estar con esa persona especial, por permitir que otras personas lleguen en mi vida y hacer planes en nuestras vidas que moldeen un mejor futuro. Por esto, soy más fuerte, porque al final, lo único que vamos a recordar son las cosas buenas. Y antes de que la vida me parezca que es corta, sé que estoy a tiempo de elegir mi futuro y empoderarme para hacer lo que me hace feliz. Scandia, tomemos decisiones.
Soy fuerte porque así lo decidí. No solo disfruto el momento, lo vivo. Soy un suertudo. Estoy orgulloso de tomar mis propias decisiones al hacer lo que en verdad me apasiona, de estar con esa persona especial, por permitir que otras personas lleguen en mi vida y hacer planes en nuestras vidas que moldeen un mejor futuro. Por esto, soy más fuerte, porque al final, lo único que vamos a recordar son las cosas buenas. Y antes de que la vida me parezca que es corta, sé que estoy a tiempo de elegir mi futuro y empoderarme para hacer lo que me hace feliz. Scandia, tomemos decisiones.